Y es como el contexto obligado para lo que sigue, hablar con nuestro amigo Leo Fariluc. Buenas tardes. ¿Cómo andás, Che? Y bienvenido. Muchas gracias. Nuevamente. Como digo a todos los que son columnistas recurrentes, yo les digo bienvenidos, y en realidad el que estuvo menos veces soy yo, pero bueno. Bienvenido. El rol me obliga, me dicen tenés que saludar a la gente. No, está muy bien. Bueno, un tema muy interesante para hoy. Hasta la victoria siempre contra la nueva ley de semillas. Estuvimos hablando un poquito ahí en la pausa, contándonos un poco del desarrollo lógico de esta charla que vamos a tener, sobre las semillas, sobre la biodiversidad, y también me decías la domesticación de las plantas. Correcto. Eso me llamó la atención, pero digo, lo voy a dejar para preguntárselo al aire, porque claro, las plantas no son domésticas, son salvajes, o sea, son... Hay una que sí y hay otras que no. Como los animales, tal vez. Claro, exactamente. Mira vos. O sea, dentro del proceso de socialización humana y los cambios tecnológicos que han ido ocurriendo a lo largo de milenios, el proceso de domesticación justamente de plantas, animales y también otras formas, otros tipos de recursos que en todo caso son más inertes o generamos menos interacción de ellas con ellas bajo la idea de seres vivos, claro. Pero también existe una domesticación, o sea, el ser humano domestica el espacio inclusive, claro, a la hora de generar cambios en el entorno, cambios en estas especies para facilitar el vínculo, por un lado, y por otro lado, generar mecanismos de control sobre ellas. O sea, si nosotros hablamos de un paisaje natural, por decirlo de alguna forma, tanto la topografía, como la vegetación, como los recursos hídricos, los animales y demás, siguen su lógica evolutiva dentro de la idea de una cadena, de una red de relaciones que está planteada en torno a los procesos, digamos, biológicos, geológicos, etcétera. Claro. O sea, vos tenés todo un paradigma en el cual nos sacás a nosotros del juego y el mundo, o sea, el planeta tiene su lógica y sus relaciones. Nosotros generamos domesticación cuando alteramos esos procesos para facilitar el control. Claro. En el caso de un paisaje, bueno, si yo hago un dique y controlo un río, estoy de alguna forma domesticando el paisaje. ¿Por qué? Porque lo pongo a jugar en beneficio humano, claro, y posiblemente en desmérito de un montón de otras cosas que quedan por fuera de nosotros. Yo conocía, por ejemplo, la teoría de que los animales domésticos son el resultado de miles y miles de años, de seleccionar siempre al más dócil de la camada de cachorros, siempre al más obediente, vez tras vez, hasta llegar de animales salvajes o semisalvajes a un perrito que es obediente, claro, a un gatito que está en la casa. ¿Y con las plantas pasa lo mismo? Con las plantas pasa exactamente lo mismo, y muy posiblemente el proceso hacia la domesticación haya ocurrido en ambos casos más o menos en la misma época. Si bien acá en el contexto americano es la evidencia que se encuentra hasta la actualidad un poco más reciente, estamos hablando de hace 7000 años atrás, más o menos, cuando se ha encontrado la evidencia más antigua, se ve en lo que es la zona del centro de México, en la zona alta de los Andes peruano-bolivianos, incluso acá en el noroeste argentino, en la zona de Puna, se ha encontrado material biológico muy antiguo con características de ya haber sido alterado por la mano humana, o sea, por haber pasado por un proceso de lo que se llama selección artificial. Claro. O sea, básicamente es la misma idea que el proceso de selección natural, donde la interacción entre individuos va produciendo, bueno, reproducción, descendencia y supervivencia de estos nuevos individuos que están mejor adaptados al entorno. Nosotros de manera artificial lo hacemos como vos dijiste. Cruzo un lobo más o menos manso con una loba más o menos mansa y con eso muy posiblemente vaya a tener que se transmitan los genes, claro, a la descendencia de un lobo menos agresivo. Tras varias generaciones de ese proceso voy a ir consiguiendo el perro. Es lo que hacemos con casi todas las razas. Y bueno, y con el caso de los vegetales lo mismo. La mayoría de las especies silvestres tienen características que la llevan a ser más resistentes al entorno, a las inclemencias climáticas y demás, pero normalmente suelen ser muy duras, difíciles de consumir, claro, de procesar para transformarse en alimento, difíciles de digerir, cáscaras muy gruesas,
o poco productivas. O de cosechar. De cosechar, o cáscaras muy chicas, por ejemplo. Entonces, qué sé yo, te podés tener, no sé, algún tipo de nuez donde tenés el fruto con una cáscara muy, muy gruesa, pero la pulpa ser muy escasa, porque en realidad en términos reproductivos de la planta no es necesario más. Claro. El proceso llevó a que vayamos a buscar la forma en la cual la cáscara se debilite y la materia útil, consumible, aumente de tamaño, claro. por ejemplo. Eso sería, digamos, parte de un proceso de domesticación. Es domesticar a la planta para alterar procesos naturales propios de su supervivencia y su reproducción y adaptarlos a nuestras necesidades alimentarias. Que van a ir variando, por supuesto, a lo largo, alimentarias o no, o de otro tipo. Bueno, en este caso, pero en este caso alimentario, que van a ir necesidades que van a ir variando a lo largo del tiempo y de los contextos. Claro. Qué sé yo, en el caso de Europa y Medio Oriente, que es donde se ha encontrado la evidencia más antigua, ocurrió dentro de una etapa que se conoce ya un poco de moda el término en realidad, pero se la conoció en la arqueología como la revolución neolítica, sobre todo en lo que es la zona de Mesopotamia. Se dio hace aproximadamente 35.000 años el paso de lo que fue el paleolítico, que es la idea de las sociedades, sobre todo sociedades cazadoras recolectoras, basadas en tecnologías de uso de la piedra tallada, a una tecnología neolítico de piedra nueva, sería de uso de técnicas de pulido, a las cuales empieza a asociarse la aparición del uso de metalurgia, pero además otros procesos que son la domesticación de animales, la domesticación de vegetales, la aparición del uso del metal, como es la sedentarización, que viene asociado a tener que cuidar plantas y animales. Ya no podés andar rotando, viajando por el territorio si te tenés que quedar a regar, cosechar, te tenés que asentar. Y por supuesto, el surgimiento ya de estructuras organizativas de tipo jerárquico. O sea, estos cambios fueron llevando a alterar las relaciones sociales entre los seres humanos y el entorno y a generar algunos tipos de mecanismo de control. Claro. Ya no solamente sobre las especies, sino sobre los mismos seres humanos. En una época, una teoría que estaba era muy reconocida, si bien no es la única, era la idea de las sociedades hidráulicas. Porque obviamente para cultivo a una escala relativamente grande, vos necesitas controlar justamente el flujo del agua y regar grandes extensiones para, producir y generar un excedente que va a ser el que puede llegar a dar de comer a una población completa si al año siguiente hay sequía, escasez o cualquier cosa. La idea de que las grandes civilizaciones florecían a la par de los grandes flujos. Y el que controla el agua... Una fértil... Exactamente, y el que controla el agua tiene el poder. Claro. O sea, esa sería la teoría. Hoy sabemos que en realidad hay muchas formas de organizarse a través de estas formas de vida que no necesariamente requieren un control jerárquico y centralizado de los recursos, pero bueno, fue una de las, digamos, de las teorías principales del origen de la agricultura. La cuestión es que a lo largo del tiempo, en realidad, si bien son modificaciones de semillas naturales, y donde nosotros le colocamos la impronta, un caso muy paradigmático en el contexto americano es el maíz, apenas empezamos a hablar me acordé de eso. Cuyo ancestro más claro dentro de este proceso evolutivo artificial es una planta que se llama teosinte, que es muy, o sea, vos la ves y es muy parecida como si fuera un trigo. Claro. O sea, semillas muy pequeñas, muy pocos gramos, parece una espiga, no produce una mazorca. Y a partir de ahí se empezó a generar el cambio que llevó a que en realidad tanto en el periodo prehispánico, ya cerca de la época del contacto, como en realidad hasta ahora, en algunas regiones, como justamente la zona alta de los Andes, se haya en realidad multiplicado de manera exponencial la variedad de recursos alimenticios. En los Andes peruanos, por ejemplo, se conocen alrededor de 35 o 40 variedades de maíz diferentes, claro,
con colores diferentes, con tamaños de granos distintos, para usos y alimentos específicos. No es lo mismo, por supuesto, un pisingallo para el pororó. Exacto, que no sé, como le llaman algunos, diente de caballo, que son, no sé, los choclos más blandos de dientes grandes que sirven para hacerlo, no sé, hervido o lo que fuera, cosas por el estilo. O sea, una variedad. Lo mismo con la papa, también, que es otro producto americano y que tiene una variedad enorme. Sin embargo, nosotros, como personas ya acostumbradas al entorno urbano y netamente capitalista en términos de relaciones económicas, ya estamos como muy desligados de este proceso. Claro. Y nos olvidamos completamente que en realidad si sobrevivimos y vivimos en realidad es en enorme proporción gracias a los agricultores, sí, que son los que realmente nos sostienen. O sea, si bien sigue existiendo población en el mundo que tiene formas de vida cazadora-recolectora, la gran mayoría de la población se vincula a lo agrícola, sin ser ya sociedades agrícolas, porque la gran mayoría de nosotros no plantó pero ni un tomate en su vida. Germinamos un poroto en la primaria y se marchitó al tercer día, ¿viste? Una cosa así. Pero bueno, pero la base está ahí, o sea, sin eso realmente no comemos. Claro. Y las grandes empresas, con ciertos avances en la ciencia, se han dado cuenta que eso es un negocio terrible, porque dentro de todo este proceso, como te decía, siempre estos productos, los resultantes de estas modificaciones y de estos procesos de domesticación han sido libres. Claro. O sea, no existe un control humano, pero no existe la posibilidad del monopolio humano del producto constituido. En realidad lo que se llama un bien común. Sí. Tradicionalmente en la mayoría de las sociedades existe la idea, incluso hoy por hoy se practica, qué sé yo, tenés por ejemplo acá mismo en Fiambalán, Tatón, que todos los años, y ahora se transformó casi en una herramienta de resistencia, podríamos decirlo, ante el avance de las grandes empresas, lo que son las ferias de intercambio de semillas. Claro. O los bancos de semillas. O los bancos de semillas, que tienen como objetivo preservar la biodiversidad por un lado, y por otro lado garantizar la circulación libre, claro, de estas semillas que no tienen ningún tipo de modificación ni ningún tipo de límite. Seguro. A ver si voy siguiendo entonces el hilo de lo que vas contando y más o menos me puedo adelantar hacia dónde vas. Seguro que sí. Estamos llegando al momento en el que vamos a hablar, por ejemplo, de monocultivo. Exactamente. De que de todo lo que se producía, de todo lo que se fue domesticando para hacerlo cada vez más beneficioso para nuestros intereses, se empezó a restringir, priorizando lo que es productivo desde el punto de vista capitalista. En determinado momento, porque además esa productividad va variando. Claro. O sea, ahora, por ejemplo, la gran moda, entre comillas, es la soja, claro, como hace 50 años atrás había sido el trigo. Pero sí, justamente, el monocultivo, no sé si querés un mate o te arriesgas. Está bien. Comídame. Dale. Espero no atorarme, entre otras cosas. Entre otras cosas. Bueno, en realidad, hacia finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se empezó a trabajar, digamos, científicos de la época empezaron a repensar y a analizar ya a un nivel de escala pequeña cómo funciona este proceso de selección y de generación de especies y de variedades, teniendo en cuenta las características que uno quiere que se preserven. Y así surge, todavía incluso antes de que Darwin plantee su teoría, las primeras ideas sobre genética y sobre transmisión de la información genética, claro, cruzando plantas de arvejas. Ese fue como el puntapié inicial. Hubo gente que se dedicó a plantar arvejas y a esperar la etapa de polinización y generar cruces y analizar qué variedades, o sea, qué características se iban transmitiendo de generación en generación y en qué proporción. Claro. Eso dio la base de lo que luego, ya en el siglo XX, a través del descubrimiento del ADN y el funcionamiento de los cromosomas y demás, nos permite justamente poder controlar ya a un nivel muy detallado qué características específicas queremos que se transmitan. Ya no hay una selección que hasta cierto punto puede tener riesgo o azar a la hora de hacer el cruzamiento, claro, sino que la genética moderna llevó a la posibilidad de seleccionar la característica que vos quieras. Y eso se vinculó a
la posibilidad de, en primer lugar, y eso fue una de las primeras grandes modificaciones genéticas que se hizo en el campo, digamos, del comercio moderno, es la idea de lo híbrido. Claro. No sé, cuando yo era chico, en la década del 80, todavía, o sea, Monsanto existía y todavía no estaba tan demonizado como hoy, porque el Roundup, o sea, el glifosato como pesticida recién se estaba empezando a introducir de manera categórica en la agricultura, pero la idea del híbrido, en primer lugar, tuvo como herramienta de comercio la posibilidad de venderte una semilla que vos la cultivás y te genera enorme productividad. Claro. Un campesino pensando en obtener dinero a través de los megacultivos le resultaba completamente rentable. Compraba la semilla, plantaba miles de hectáreas, tenía una enorme producción, claro, y obviamente una enorme ganancia. El punto, ya en ese momento todavía no les molestaba porque era como que no se veía el peligro latente, vos tenías que al año siguiente volver a comprarle las semillas a Monsanto, porque las semillas híbridas solamente producen una generación. claro. O sea, ese producto que cosechó el agricultor, al volver a plantarlo, ya no produce nada. Sí o sí tenés que comprar de nuevo. Eso hacia el final de los 90 se modificó con un nuevo agregado que permite un aumento en la productividad, que tiene que ver, y ahí surge la idea de los organismos genéticamente modificados, Claro. lo que llamamos hoy por hoy los transgénicos. Sí. En la cual el objetivo básico fue generar modificaciones que les otorgaban a estas plantas resistencia a ciertos tipos de venenos. Entonces vos podés fumigar un enorme campo de soja y el veneno va a matar absolutamente cualquier cosa, menos la soja. Claro. O sea, se produce una planta que es resistente. Entonces ya tenés dos modificaciones que te generan un vínculo sí o sí con la empresa y te impiden la autonomía. Y a eso sumarle los enormes peligros, porque la soja de todos modos absorbe este veneno, claro, que se va a transmitir a sus productos y a los consumidores, sumado a todos los problemas, qué sé yo. El caso paradigmático es Fabián Tomasi, que falleció hace poco, que fue un referente dentro de Argentina de la lucha contra Monsanto, que había sido de joven un piloto de avión fumigador, hasta que el veneno empezó a afectarlo a él y empezó a tener un montón de problemas del sistema nervioso que lo terminaron llevando a la muerte. O sea, está completamente probado que es peligroso. Y ahora lo que se está tratando, y que en realidad este martes salió de las comisiones donde se aprueba el proyecto para que ahora pase a las cámaras y sea discutido y aprobado como ley, es lo que se conoce como la nueva ley de semillas, justamente. Es una nueva modificación a la ya existente. La ley actual dice que no se puede patentar organismos vivos. Con la nueva, lo que se está buscando es habilitar esa posibilidad. Entonces, directamente, cualquier producto orgánico, cualquier tipo de semilla, si una empresa realiza un análisis y determina las características de esa semilla, la puede patentar y la semilla pasa a ser propiedad de la empresa. Directamente ya no solamente estás enganchado en términos de veneno y en términos del híbrido a la hora de comprar todos los años, sino que además tener semillas orgánicas libres en tu casa se va a volver una actividad criminal. Sería como que una empresa, para llevarlo a otro campo, diga que es dueña de una raza de perros. Exactamente. Que todos los perros de esa raza le pertenecen y tenés que pagar un royalty por tenerlos, claro, o por criarlos, o en este caso todavía peor, porque absolutamente cualquier sociedad que se basa en formas de autosustentación van a pasar a un estado de criminalidad y absolutamente toda la población humana va a pasar a depender exclusivamente de la empresa para poder alimentarse. Claro. O sea, no va a haber ninguna forma de que nos alimentemos si no es a través de ellos. Y con esto, todo este proceso histórico de casi 10.000 años de generación de diversidad, de manejo del clima, del ecosistema y de cambios sociales tan grandes, de alguna manera va a desaparecer de un plumazo.
Muy interesante, Leo, la verdad. Y realmente Vamos grave. a estar atentos. Y sí, grave, preocupante sobre todo. Digo, interesante todo el desarrollo y grave esto último que nos estás contando. Vamos a estar atentos a ver qué es lo que sucede y cómo avanza el proceso. Como hay una última cosa, Sí, o sea, yo creo que sobre todo si hay gente grande mirándonos, pero sobre todo nuestros abuelos jamás se hubiesen imaginado que algo tan simple como ir a cultivar, que todo el mundo hace una época lo hacía aunque sea en el patio de su casa, ahora se volvería una actividad peligrosa. Casi de ciencia ficción. Sí. Esto, Gracias, Leo. Y hasta Gracias la a próxima. vos. Dale, hasta la semana que viene.